Imagina a un grupo de hombres y mujeres encerrados en una habitación. Tiemblan, no hablan en voz alta. Cada vez que alguien toca la puerta, el silencio se vuelve absoluto. Afuera, las mismas autoridades que ejecutaron a su líder los están buscando. Algunos ya piensan en huir, en volver a sus redes de pesca, a sus aldeas, a la vida que tenían antes de que todo esto empezara. Son menos de 120 personas. No tienen armas, no tienen influencia política, no tienen riqueza. La mayoría son galileos, gente sin educación formal, campesinos y pescadores que hablan con un acento que en Jerusalén provoca burlas. Su maestro, el hombre que lo había cambiado todo para ellos, fue arrestado, torturado y clavado en una cruz romana apenas unas semanas atrás. Están acabados. O al menos eso parece, porque lo que está a punto de suceder dentro de esa habitación va a sacudir la historia de la humanidad de una forma que ningún ejército, ningún imperio y ninguna filosofía había logrado antes. Lo que va a ocurrir en los próximos años, no siglos, años, va a transformar a esos campesinos aterrados en hombres capaces de desafiar imperios, sobrevivir cárceles, enfrentar la muerte con una sonrisa y extender un mensaje que llegará hasta los confines del mundo conocido. Y todo va a empezar con un sonido. Esta es la historia más grande que jamás se ha contado sobre cómo un puñado de personas, sin nada, lo cambiaron absolutamente todo. Esta es la historia de los hechos de los apóstoles. Y créeme, cada vez que pienses que ya entendiste la magnitud de lo que pasó, la historia va a escalar un nivel más. Si esta clase de relatos te atrapa y si sientes que algo dentro de ti necesita escuchar lo que viene, dale like a este video y suscríbete al canal, porque lo que vamos a recorrer juntos durante los próximos minutos no tiene desperdicio. Quédate hasta el final. Lo que sucede al cierre de esta historia es algo que nadie se espera. Antes de que el sonido llegara, antes de que el fuego cayera, hubo una despedida que nadie quiso aceptar. Durante 40 días después de su crucifixión, Jesús se les apareció vivo, no una vez, no como un fantasma, con cuerpo, con voz, con marcas en las manos, comió con ellos, los miró a los ojos, les habló del reino de Dios, con una tranquilidad que contrastaba con todo lo que ellos sentían por dentro, porque ellos seguían asustados, seguían confundidos, seguían preguntándose si todo había valido la pena. Y justo cuando empezaban a sentir que tal vez todo podía volver a la normalidad, que su maestro había regresado y que ahora sí iban a ganar, Jesús les dijo algo que les heló la sangre. No se vayan de Jerusalén, esperen. Esperar. Esa era la instrucción. No atacar, no planificar, no reclutar soldados. Esperar. Se les dijo que serían bautizados con el Espíritu Santo. Ellos no entendían qué significaba eso. Le preguntaron lo único que un judío oprimido habría preguntado. Señor, ¿ahora sí vas a restaurar el reino de Israel? ¿Vamos a ganar la guerra contra Roma? Jesús no les respondió lo que querían oír. Les dijo, no les toca saber los tiempos ni los momentos, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo último de la tierra. A un grupo de pescadores que jamás habían salido de su provincia. Es una promesa que suena a delirio. Y sin embargo, mientras todavía procesaban esas palabras, Jesús empezó a elevarse. Su cuerpo ascendió delante de sus ojos. Una nube lo cubrió y desapareció.
se quedaron ahí, con la boca abierta, ala mirando al cielo vacío, hasta que dos figuras vestidas de blanco les dijeron: ¿por qué miran al cielo? Este Jesús que vieron irse volverá de la misma manera. Regresaron a Jerusalén, cargando esa promesa como quien carga una brasa entre las manos. No sabían cuándo se cumpliría, ni cómo, ni qué se esperaba de ellos mientras tanto. Solo podían hacer una cosa: orar. Y eso hicieron. 120 personas encerradas en un aposento alto. Pedro, Juan, Jacobo, Andrés, las mujeres, María, la madre de Jesús. Todos juntos. Todos esperando algo que no podían imaginar. Hubo un asunto oscuro que resolver primero. Judas, el traidor, ya no estaba. Con el dinero de la traición compró un terreno, pero su cuerpo se destruyó de una forma grotesca. Cayó de cabeza, se reventó por la mitad y sus entrañas se derramaron. Jerusalén entera lo supo. Ese campo recibió un nombre que nadie olvidaría: Acéldama, campo de sangre. Pedro propuso llenar el lugar vacío. Echaron suertes entre dos candidatos. Matías fue elegido. El círculo de 12 quedó completo. La espera continuó. Nadie sabía que faltaban solo horas. Y entonces llegó Pentecostés. Jerusalén rebosaba de peregrinos llegados de todas las naciones: partos, medos, elamitas, romanos, cretenses, árabes, egipcios, gente de Asia, de Frigia, de Mesopotamia. La ciudad era un hervidero de lenguas y culturas, y dentro de aquella habitación, sin previo aviso, el cielo se rompió. Un estruendo como de viento furioso bajó y llenó toda la casa. No era viento, era algo vivo, algo que tenía voluntad. Aparecieron lenguas de fuego que se dividieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y en ese instante, 120 personas fueron transformadas desde dentro. Empezaron a hablar en idiomas que nunca aprendieron. Galileos sin educación pronunciando palabras en persa, en árabe, en latín, en dialectos que ni siquiera sabían que existían. La multitud se agolpó. Lo que escucharon los dejó sin palabras. Cada uno oía a estos campesinos hablar las maravillas de Dios en su propio idioma materno. Algunos se maravillaron. Otros, como siempre pasa cuando algo nos sobrepasa, buscaron la explicación más cómoda. Están borrachos. Pedro se puso de pie. El mismo hombre que semanas antes negó conocer a Jesús 3 veces, temblando frente a una sirvienta, ahora levantó la voz ante miles de personas con una autoridad que no venía de él. No están borrachos. Son las 9 de la mañana. Esto es lo que anunció el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y después clavó el dardo. A Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron, Dios lo resucitó. Nosotros somos testigos. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. El impacto fue demoledor. La multitud sintió un remordimiento profundo. «Hermanos, ¿qué hacemos?», gritaron. Pedro les dio la respuesta que cambiaría millones de destinos. Arrepiéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo. Ese día se sumaron 3.000 personas. En 24 horas, el movimiento pasó de 120 a más de 3.000. Y eso fue solo el primer día. Lo que siguió fue una comunidad que el mundo nunca había visto. Compartían todo. Vendían propiedades para ayudar a quien lo necesitara. Comían juntos con alegría. Se reunían en el templo cada día. Ahí los apóstoles hacían señales que dejaban a la ciudad entera en estado de asombro permanente. Cada día más personas se unían. El movimiento se expandía con la fuerza de algo que nadie controlaba. Pedro y Juan subieron un día al templo a la hora de la oración. En la puerta llamada La Hermosa, un cojo de nacimiento les pidió limosna.
Llevaba más de 40 años sin caminar. Cada día lo ponían allí, y cada día la gente pasaba dejándole monedas o ignorándolo. Pero Pedro lo miró fijamente y le dijo algo que ese hombre no esperaba oír en toda su vida. «No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Lo tomó de la mano derecha, y al instante, los pies que nunca habían sostenido un cuerpo se afirmaron. Los tobillos que nunca habían girado para dar un paso cobraron fuerza. El hombre saltó, caminó, entró al templo gritando alabanzas. Todo el pueblo lo reconoció. Era el cojo de la puerta, el que todos conocían, y no había explicación posible que no fuera sobrenatural. El concilio reaccionó con furia. Arrestaron a Pedro y Juan. Los interrogaron. ¿Con qué autoridad hacen esto? Pedro, lleno del Espíritu, respondió con una audacia que asombró a los jueces. «Este hombre está sano por el nombre de Jesucristo, a quien ustedes crucificaron y Dios resucitó. En ningún otro nombre hay salvación». Los del concilio reconocieron que eran hombres sin estudios. Vieron al cojo sanado de pie junto a ellos. No podían negarlo. Los amenazaron y los soltaron. Pero Pedro les dejó una frase que definió el carácter de todo lo que venía. «Nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído». La comunidad creció. Y con el crecimiento llegó la primera prueba interna, una prueba tan severa que dejó claro que esto no era un movimiento humano. Un matrimonio, Ananías y Zafira, vendió un terreno. Guardaron parte del dinero y trajeron solo una porción a los apóstoles, pretendiendo que era el total. Pedro confrontó a Ananías. ¿Por qué permitiste que Satanás llenara tu corazón para mentirle al Espíritu Santo? No les mentiste a hombres, sino a Dios. Ananías cayó muerto en el acto. 3 horas después, Zafira entró sin saber nada, repitió la mentira y corrió la misma suerte. Un temor profundo se apoderó de toda la iglesia. La santidad de lo que estaba ocurriendo no admitía simulación. Las señales se intensificaron hasta un punto que resulta difícil de asimilar. La gente sacaba a los enfermos a las calles para que al pasar Pedro, al menos su sombra los tocara. De ciudades vecinas traían atormentados y enfermos. Todos eran sanados. El sumo sacerdote, devorado por los celos, mandó arrestar a los apóstoles y los echó en la cárcel pública. Pero durante la noche, un ángel abrió las puertas y les dijo: «Vayan al templo y anuncien al pueblo las palabras de esta vida». Cuando el concilio mandó traerlos de la cárcel, los guardias regresaron con las manos vacías, las puertas cerradas, los candados puestos, los guardias en su lugar, pero la celda vacía. Mientras el concilio trataba de procesar lo imposible, alguien llegó con la noticia: «Están en el templo enseñando al pueblo». Los trajeron de nuevo, los confrontaron. Pedro respondió con su frase ya célebre: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Querían matarlos. Pero Gamaliel, un fariseo respetado, los detuvo con un argumento brillante. «Si esto es humano, desaparecerá solo. Si es de Dios, no podrán destruirlo». Los azotaron y los soltaron. Los apóstoles salieron del concilio gozosos de haber sufrido por el nombre de Jesús y siguieron predicando cada día sin detenerse. Si lo que llevas escuchado te tiene clavado en este relato, quiero que sepas que todo lo que vino hasta aquí es apenas la primera ola. Lo que sigue va a escalar de una forma que no puedes anticipar. Muerte, persecución, una conversión imposible y un giro que va a derribar las barreras más antiguas del mundo.
Si este video te está impactando, deja un like para que más personas lo encuentren. Y no te muevas de aquí. La iglesia seguía creciendo, y con el crecimiento vinieron fricciones internas. Las viudas griegas se quejaban de que no eran atendidas en la distribución diaria de alimentos. Los apóstoles resolvieron el problema eligiendo a 7 hombres llenos de sabiduría y del Espíritu para encargarse de ese servicio. Entre ellos destacaba uno, Esteban, un hombre lleno de gracia y poder que realizaba prodigios extraordinarios. Pero su sabiduría era tan aplastante en los debates que sus oponentes, al no poder vencerlo con argumentos, recurrieron a la calumnia. Sobornaron testigos, lo arrastraron ante el concilio, lo acusaron de blasfemia. Lo que Esteban hizo frente al concilio no fue defenderse, fue atacar. Con una elocuencia feroz, recorrió toda la historia de Israel, desde Abraham hasta Salomón, y desembocó en una acusación que hizo estallar la sala. Ustedes son duros de cabeza, de corazón y de oídos. Siempre se oponen al Espíritu Santo. ¿A qué profeta no persiguieron sus padres? Mataron a los que anunciaron la venida del justo, y ahora ustedes lo han entregado y asesinado. Les rechinaron los dientes. Pero Esteban no los miraba. Sus ojos estaban en otra parte. Levantó la vista y dijo con una serenidad que no pertenece a este mundo: Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. La multitud se tapó los oídos, gritó, lo arrastró fuera de la ciudad y lo apedreó. Mientras las piedras le reventaban el cuerpo, Esteban oró: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y luego, de rodillas, con el último aliento que le quedaba: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y murió. El primer mártir cristiano. Un hombre que murió pidiendo perdón para los que lo estaban matando. Y hubo un testigo que aprobó todo. Un joven a cuyos pies los verdugos habían dejado sus ropas para apedrear con más libertad. Se llamaba Saulo, y lo que Saulo hizo después de la muerte de Esteban fue devastador. Se convirtió en un depredador sistemático de la iglesia. Entraba a las casas, arrastraba a hombres y mujeres, los metía en la cárcel. La persecución que desató fue tan brutal que los creyentes huyeron de Jerusalén y se dispersaron por Judea y Samaria. Pero aquí se revela uno de los patrones más extraordinarios de esta historia. Cada golpe que intenta destruir el movimiento termina expandiéndolo. Los dispersos no huyen en silencio, huyen predicando. Felipe llega a Samaria y la ciudad entera se transforma. Espíritus malignos salen gritando, cojos caminan. La alegría estalla por todas partes. Y mientras el mensaje se propaga como un incendio por Judea y Samaria, Saulo sigue cazando creyentes con una furia obsesiva y pide cartas del sumo sacerdote para ir a Damasco a buscar seguidores de Jesús y traerlos encadenados a Jerusalén. Sale de viaje convencido de que está haciendo la obra de Dios. No tiene la más mínima duda. Y entonces, en el camino, todo su universo colapsa en un instante. Una luz más brillante que el sol de mediodía lo rodea y lo derriba. Rueda por el polvo, y una voz le habla: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Temblando, Saulo pregunta: «¿Quién eres, Señor?». La respuesta lo destruye y lo reconstruye al mismo tiempo: «Yo soy Jesús, a quien tú persigues». Piensa en lo que acaba de ocurrir. El hombre muerto está vivo. Los creyentes que Saulo perseguía tenían razón. Cada azote que ordenó, cada familia que destruyó, cada santo que encarceló, fue un ataque directo contra el Dios al que creía servir. Saulo se levanta del suelo, abre los ojos y no puede ver, está ciego.
Lo llevan de la mano a Damasco como un niño perdido. 3 días sin comer, 3 días sin beber, 3 días en la oscuridad más absoluta, enfrentando la demolición de todo lo que creía ser. Dios envía a un discípulo llamado Ananías para sanarlo. Ananías tiene miedo. Señor, este hombre ha hecho cosas terribles a tus santos. Pero Dios le dice algo que redefinirá la historia. Ve, porque Él es un instrumento escogido para llevar mi nombre a las naciones, a los reyes y a los hijos de Israel. Yo le mostraré cuánto tiene que sufrir por mi causa. Ananías obedece, le impone las manos, y algo como escamas cae de los ojos de Saulo. Recobra la vista, es bautizado, y de inmediato, sin pausa, sin transición, sin período de adaptación, empieza a predicar en las sinagogas de Damasco que Jesús es el Hijo de Dios. El perseguidor se ha convertido en predicador y la gente no puede creerlo. Los judíos de Damasco quieren matarlo. Vigilan las puertas de la ciudad día y noche, pero los discípulos lo meten en una canasta y lo bajan por la muralla en plena oscuridad. Saulo llega a Jerusalén, donde nadie confía en él. Es Bernabé quien lo presenta ante los apóstoles. Les cuenta la visión, la transformación, la valentía con la que ha predicado. Desde ese momento, Pablo, como empezará a llamarse, se integra al movimiento que juró destruir. Mientras tanto, Pedro sigue extendiendo los límites. En Lida sana a un paralítico de 8 años. En Jope resucita a una mujer llamada Tabita. La devuelve a la vida delante de todos. Pero lo más revolucionario que Pedro va a hacer no es un milagro físico, es cruzar un muro que llevaba siglos en pie. En Cesarea hay un centurión romano llamado Cornelio. No es judío. Según la ley, es impuro, pero es un hombre que ora, que ayuda a los necesitados, que busca a Dios con sinceridad. Un ángel se le aparece y le dice que mande buscar a Pedro. Al día siguiente, mientras los mensajeros de Cornelio se acercan, Pedro tiene una visión en la azotea. Un lienzo baja del cielo, lleno de animales que la ley considera inmundos. Una voz le dice: «Mata y come». Pedro se resiste. La voz responde: «Lo que Dios ha limpiado, no lo llames impuro». 3 veces se repite la visión. Pedro no entiende, pero cuando los hombres de Cornelio llegan y lo invitan, el Espíritu le dice: «Ve con ellos sin dudar». Pedro entra en la casa de un pagano, algo inconcebible para un judío, y encuentra una multitud esperándolo. Y mientras les habla de Jesús, sin que nadie lo pida, sin que nadie lo espere, el Espíritu Santo cae sobre todos los presentes, sobre los no judíos, sobre los impuros, sobre los que según todas las reglas religiosas no deberían tener acceso a nada de esto. Empiezan a hablar en lenguas y a magnificar a Dios. Pedro no tiene otra opción que reconocer lo que está pasando. Si Dios les ha dado el mismo don que a nosotros, ¿quién soy yo para oponerme? La puerta se ha abierto. El mensaje ya no es propiedad exclusiva de Israel. Es para toda la humanidad. Es el giro más radical en la historia religiosa del mundo antiguo. Y va a provocar tensiones enormes, debates furiosos y una crisis que casi parte al movimiento en 2. Pero el rumbo ya está marcado. En Antioquía los dispersos empiezan a predicar también a griegos. Y algo extraordinario sucede. Una multitud de no judíos se convierte. Y Bernabé va a investigar, se alegra de lo que ve y toma una decisión clave. Busca a Pablo en Tarso y lo trae a Antioquía. Durante un año entero, ambos enseñan a una iglesia creciente.
Y es allí donde por primera vez a los seguidores de Jesús se les da un nombre nuevo: cristianos. La persecución no se detiene. El rey Herodes manda matar a Jacobo, hermano de Juan, con espada. Es el primer apóstol en morir. Herodes ve que eso agrada al pueblo y arresta también a Pedro. 4 escuadras de soldados lo vigilan, cadenas dobles, guardias en cada puerta. La ejecución está programada para después de la Pascua. Pero la Iglesia ora, sin cesar, sin descanso, sin perder la esperanza. La noche antes de la ejecución, un ángel llena la celda de luz, toca a Pedro en el costado y le dice: «Levántate rápido». Las cadenas caen, las puertas se abren. Pedro sale creyendo que es un sueño. Cuando el ángel desaparece y Pedro se da cuenta de que es real, va a la casa donde los hermanos están orando por él. Toca la puerta. La muchacha que sale lo reconoce, pero de la emoción no abre. Corre adentro gritando que Pedro está ahí. Le dicen que está loca. Pedro sigue tocando. Cuando finalmente abren, la incredulidad se convierte en asombro. Dios respondió a la oración de la forma más imposible. Herodes busca a Pedro. No lo encuentra. Ejecuta a los guardias. Poco después, el mismo Herodes muere devorado por gusanos por aceptar que lo adoraran como un dios. El perseguidor cae. El perseguido sigue libre. Y entonces llega el momento en que la historia cambia de velocidad. El Espíritu Santo separa a Bernabé y a Pablo para una misión específica. Los envían. Y lo que sigue es una cadena de avances, y confrontaciones y peligros que llevará el mensaje desde Antioquía hasta los confines del mundo conocido. Todo lo que estás escuchando realmente sucedió. No es ficción, no es alegoría. Son hechos documentados que cambiaron el curso de la civilización. Si algo dentro de ti se está moviendo, si sientes que esta historia te habla de una forma personal, escríbelo en los comentarios. Necesito saber si estás sintiendo lo mismo que yo, porque lo que viene ahora es la parte más intensa de todo el relato. Pablo y Bernabé cruzan mares, recorren islas, entran en sinagogas y plazas públicas, proclamando un mensaje que enciende a algunos y enfurece a otros. En Chipre, Pablo confronta a un mago que intenta alejar al procónsul romano de la fe. Lo mira a los ojos y le dice: «Estás lleno de mentira y maldad. Vas a quedarte ciego». El mago queda ciego al instante. El procónsul cree. En Antioquía de Pisidia, Pablo predica con tal poder que la ciudad entera quiere escucharlo, pero los judíos, consumidos por los celos, lo contradicen y lo insultan. Pablo les dice: «Era necesario que ustedes fueran los primeros en oír, pero como rechazan el mensaje, nos vamos a los no judíos». Y cita al profeta: «Te he puesto como luz para las naciones, para que lleves salvación hasta los confines de la tierra». En Listra, Pablo sana a un cojo de nacimiento. La multitud enloquece y grita: «Los dioses han bajado en forma de hombres. Quieren ofrecerles sacrificios». Pablo y Bernabé se rasgan la ropa. «Somos mortales como ustedes». Pero entonces llegan judíos de otras ciudades. Convencen a la misma multitud que quería adorarlos y apedrean a Pablo. Lo arrastran fuera de la ciudad. A él lo dan por muerto. Los discípulos lo rodean y Pablo se levanta de entre los pedruscos ensangrentados, entra de nuevo en la ciudad y al día siguiente parte hacia otra ciudad a seguir predicando. Eso no es resiliencia humana, es algo más. El éxito entre los no judíos genera una crisis teológica. Algunos insisten en que para ser salvos, los no judíos deben circuncidarse y cumplir la ley de Moisés.
Pablo y Bernabé se oponen con vehemencia. Se convoca un concilio en Jerusalén. Pedro se levanta y recuerda lo que pasó con Cornelio. Dios no hizo diferencia entre nosotros y ellos. ¿Por qué le ponemos cargas que ni nosotros pudimos llevar? El concilio acuerda no imponer la ley judía a los no judíos. La puerta queda oficialmente abierta para todos. Pablo y Bernabé se separan por un desacuerdo sobre llevar a Juan Marcos. La ruptura duele, pero multiplica la misión. Pablo toma a Silas, incorpora a un joven llamado Timoteo y se lanza a su segundo viaje. El Espíritu Santo les cierra puertas en Asia y en Bitinia, guiándolos por rutas inesperadas. En Troas, Pablo tiene una visión nocturna. Un macedonio le suplica: «Pasa a Macedonia y ayúdanos». El Evangelio está a punto de cruzar a Europa. En Filipos, Pablo y Silas son azotados con varas y arrojados al calabozo más profundo. Los sujetan con cepos. A medianoche, con el cuerpo destrozado, hacen algo absurdo. Cantan himnos a Dios, y un terremoto sacude los cimientos de la cárcel. Las puertas se abren, las cadenas se sueltan. El carcelero, aterrado, saca su espada para matarse. Pablo grita: «No te hagas daño, todos estamos aquí». El carcelero se arroja a sus pies. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esa noche, él y toda su familia son bautizados. El verdugo se convierte en hermano. En Atenas, Pablo enfrenta a los filósofos más brillantes del mundo antiguo. No cita las escrituras judías, parte de lo que ellos conocen, un altar inscrito al Dios no conocido. Les dice: «Ese Dios que adoran sin conocer, yo se los vengo a anunciar. No vive en templos hechos por manos humanas. En él vivimos, nos movemos y somos. Algunos se burlan, otros creen. La semilla queda plantada en el corazón intelectual de Occidente. En Corinto, Pablo trabaja haciendo tiendas de campaña, mientras predica cada sábado. Una noche el Señor le dice en visión: «No temas, habla y no calles. Yo estoy contigo, nadie te hará daño. En esta ciudad tengo mucho pueblo». Pablo se queda 1 año y medio. La iglesia de Corinto crece. En Éfeso el poder se manifiesta de formas que aterran, o los enfermos sanan al tocar paños que Pablo ha usado. Unos exorcistas judíos intentan imitar lo que Pablo hace, invocando el nombre de Jesús sin conocerlo. El espíritu maligno les responde: «A Jesús lo conozco y a Pablo lo sé, pero ustedes, ¿quiénes son?». Y el poseído se lanza sobre ellos con tal furia que los hace huir desnudos y heridos. El impacto es masivo. Los que practicaban magia queman públicamente sus libros. El valor: 50.000 piezas de plata. La palabra crece con fuerza arrolladora. Un platero que fabrica réplicas del templo de Diana organiza un motín porque Pablo está destruyendo su negocio. Ha convencido a mucha gente de que los dioses hechos por manos humanas no son dioses. La ciudad entera se amotina. 2 horas de gritos: «Grande es Diana de los Efesios». Solo la intervención de un funcionario romano evita un baño de sangre. Pablo sabe que su destino final es Roma, pero antes debe pasar por Jerusalén, donde le espera algo que el Espíritu Santo le ha confirmado en cada ciudad: cadenas y tribulaciones. En Mileto se despide de los ancianos de Éfeso con un discurso que los hace llorar. «Sé que no volverán a verme. Cuiden del rebaño. Vendrán lobos. Recuerden lo que les enseñé». Se abrazan, lo acompañan al barco. Es una despedida que saben definitiva. Un profeta llamado Ágabo toma el cinturón de Pablo, se ata las manos y los pies y profetiza: «Así atarán los judíos al dueño de este cinturón». Todos le ruegan que no vaya.
Pablo responde: ¿por qué lloran? Estoy dispuesto no solo a ser atado, sino a morir en Jerusalén por el nombre del Señor. No logran disuadirlo. Que se haga la voluntad del Señor. En Jerusalén, los judíos de Asia lo reconocen en el templo y desatan una turba. Lo arrastran fuera, cierran las puertas, lo golpean con la intención de matarlo. El tribuno romano llega con soldados justo a tiempo. Tienen que cargar a Pablo sobre sus hombros, porque la multitud es tan violenta que los soldados no pueden abrirse paso. La turba grita una sola palabra: ¡mátenlo! Pablo pide hablar. Les cuenta su historia en arameo. La multitud escucha en silencio hasta que menciona a los no judíos. Entonces estallan: ¡bórralo de la tierra! El tribuno ordena azotarlo. Pablo pregunta con calma: ¿es legal azotar a un ciudadano romano sin juicio? El centurión se congela. El tribuno se asusta. Yo pagué una fortuna por mi ciudadanía. Pablo le dice: yo nací con ella, nadie lo toca. Ante el concilio, y Pablo divide a sus jueces con una maniobra brillante. Se declara fariseo y dice que lo juzgan por la esperanza de la resurrección. Los fariseos lo defienden, los saduceos lo atacan. El caos es tal que el tribuno tiene que sacarlo por la fuerza. Esa noche el Señor se le aparece: ten ánimo, Pablo. Así como testificaste de mí en Jerusalén, es necesario que lo hagas en Roma. Más de 40 hombres juran no comer ni beber hasta matarlo. Pero el sobrino de Pablo descubre el complot y avisa al tribuno, que organiza una escolta de 470 soldados para trasladarlo de noche a Cesarea. 470 soldados para un solo prisionero. Eso dice más sobre el poder de Pablo que cualquier milagro que haya realizado. Pablo pasa 2 años preso en Cesarea. Comparece ante gobernadores y reyes. Ante Félix, que se espanta cuando Pablo le habla de justicia y juicio venidero. Ante Festo, que no sabe qué hacer con él. Ante el rey Agripa, que lo escucha relatar su encuentro con Cristo en el camino a Damasco. Festo grita: «¿Estás loco, Pablo?» Pablo responde sin inmutarse: «No estoy loco. Lo que digo es verdad». Y luego le pregunta directamente a Agripa: «Rey, ¿crees en los profetas?» Agripa le responde: «¿Con tan poco quieres hacerme cristiano?» Pablo dice: «Ojalá que no solo tú, sino todos los que me escuchan fueran como yo, pero sin estas cadenas». Agripa se levanta y le dice a Festo en privado: «Este hombre podría quedar libre si no hubiera apelado al emperador, pero la apelación al César está hecha. Pablo irá a Roma. El viaje es una pesadilla, vientos contrarios, tormentas. Un huracán llamado Euroclidón azota el barco durante días. No ven el sol ni las estrellas. Arrojan la carga, arrojan los aparejos. La tripulación pierde toda esperanza. Pablo se pone de pie y dice: «Ninguno de ustedes morirá. Solo se perderá la nave. Un ángel de Dios me lo ha dicho». 14 noches después de navegar a la deriva, la nave encalla en una isla. La popa se deshace, pero las 276 personas a bordo llegan a tierra con vida, todas tal como fue prometido. La isla se llama Malta. Mientras Pablo recoge leña, una víbora se le prende de la mano. Los isleños esperan que caiga muerto. No le pasa nada. Cambian de opinión. Debe ser un dios. Pablo sana al padre del principal de la isla y después a todos los enfermos que le traen. 3 meses después, zargan hacia Italia. Cuando llega a Roma, los hermanos salen a recibirlo al camino. Pablo, al verlos, da gracias a Dios y recupera el ánimo.
Finalmente está donde debía estar. Le permiten vivir en una casa bajo custodia de un soldado. Convoca a los líderes judíos de Roma. Les explica su situación. Fija un día y desde la mañana hasta la tarde les habla del reino de Dios, usando la ley de Moisés y los profetas para demostrar que Jesús es el Cristo. Algunos creen, otros no. Pablo pronuncia sus últimas palabras registradas. Esta salvación ha sido enviada a los no judíos y ellos sí oirán. Y el relato termina así, sin punto final, sin epílogo, sin cierre. Pablo permanece 2 años en Roma, recibiendo a todos los que van a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando acerca de Jesucristo sin ningún temor ni impedimento. ¿Por qué no hay un final? Porque la historia no terminó en Roma, no terminó con Pablo, no terminó en el siglo I. El libro de los Hechos es el único libro de toda la Escritura que no tiene un cierre definitivo, y eso no es un descuido, es una declaración. La historia sigue abierta porque el espíritu que cayó en Pentecostés sigue activo. Porque el mismo poder que transformó a un pescador cobarde en un predicador valiente, que convirtió a un perseguidor asesino en el misionero más grande de la historia, que abrió cárceles, sanó enfermos, resucitó muertos, cruzó océanos y derrumbó imperios, sigue disponible hoy. Empezamos con 120 personas escondidas en un cuarto de Jerusalén. Terminamos con un hombre encadenado en Roma que predica sin miedo al mundo entero. Entre esos 2 puntos, la muerte no pudo detener el mensaje. La cárcel no pudo contenerlo. El imperio no pudo aplastarlo. Cada golpe que intentó destruirlo solo lo expandió. Cada mártir que cayó encendió 100 antorchas más, y cada frontera que cruzó dejó un rastro de vidas transformadas que el tiempo no ha podido borrar. Los hechos del Espíritu no han terminado. La última página de este libro sigue en blanco, y la pregunta que queda no es si Dios sigue actuando. La pregunta es si tú estás dispuesto a ser parte de lo que viene. Si esta historia encendió algo dentro de ti, no dejes que se apague. Comparte este video con alguien que necesite escucharlo. Suscríbete a este canal. Deja tu comentario, porque alguien cercano a ti necesita saber que el mismo Dios que hizo todo lo que acabas de escuchar sigue buscando corazones dispuestos a llevar su luz donde hay oscuridad, esperanza donde hay dolor y verdad donde hay confusión. La historia sigue y tú puedes ser parte de ella.